La muerte me visita, en memoria de Víctor Cisneros. Desde hace años que trabajo como técnico en una planta de asfaltos. Mi trabajo me ha obligado a pasar mucho tiempo fuera de casa, además de conducir por toda la República, lo que desde hace tiempo me ha dejado un sentimiento de nostalgia, pues no tengo un hogar fijo. Cuando se pasa tanto tiempo en la carretera y se visitan tantos lugares, es inevitable llegar a experimentar ciertos fenómenos inexplicables, fenómenos de los que se tiene que tener cuidado. Una de estas experiencias paranormales que me marcó fue en una ocasión que tuve que recorrer un largo camino por carretera. Soy originario de Guadalajara y se me pidió viajar hasta Nogales. Era la primera vez que recorrí un camino tan largo, y por aquel entonces aún desconocía que los choferes de tráilers y algunos camioneros consumían ciertas sustancias que les permiten pasar horas despiertos. Un mal cálculo en la ruta que debía tomar me hizo perder más tiempo de lo normal. Llevaba un enorme termo con café concentrado. Aún así, hubo un momento en el que me quedé dormido al volante. Afortunadamente, desperté de inmediato sin que nada malo ocurriera. Estacioné la camioneta a un lado de la carretera. Vi que allí se encontraba una finca abandonada. Los asientos de la camioneta eran muy incómodos. Me puse a evaluar la situación. El poblado más cercano aún se encontraba a unas cuantas horas. Se me ocurrió tomar la colchoneta y cobijas que llevaba en la caja de la camioneta y meterme a dormir al menos un par de horas en esa pequeña finca junto a la carretera. Lo hice. Saqué mi colchoneta, las cobijas y una lámpara. Exploré un poco la finca. Aún no estaba terminada. De hecho, era de 2 plantas, pero no había forma de acceder a la parte superior. Escogí la parte más limpia, que era la entrada. Tendí la colchoneta con la cobija. Para esos momentos ya no lograba mantener los ojos abiertos. No tardé mucho en quedarme dormido. De repente comencé a sentir mucho frío, a tal intensidad que logró despertarme. Abrí los ojos y con la vista borrosa vi una silueta de una mujer. Estaba parada frente a mí y me dijo con una voz de una persona joven: «No te asustes, al igual que tú, estoy cansada, solo quiero dormir un par de horas». Recuerdo su voz como en un sueño. Aún así, le respondí que estaba bien, que no había problema. Sentí cómo se acostó a mi lado y comencé a sentir más frío, a tal punto que comencé a temblar sin control. Poco a poco perdí el control de mi cuerpo y después el conocimiento. Desperté porque el sol me quemaba la cara. Vi mi reloj y había dejado de funcionar, pues según recordaba puse alarma para que sonara en 3 horas, pero este estaba completamente apagado. Pensé que la batería se habría acabado, pero después de reiniciarlo volvió a funcionar. Recordé a la mujer que se sentó a un lado de mí. Me puse de pie. A un lado de mi colchoneta estaba una cobija. Levanté la cobija y encontré un cráneo humano pulido con algunos símbolos tallados sobre él. Esto me dejó perplejo. Subí las cosas a la camioneta y volví a la carretera. Me sentía estúpido por haberme metido en esa casa, y también me preguntaba si la voz que escuché habría sido una persona viva o de algún alma en pena. Seguido escuchaba historias entre mis compañeros sobre encuentros con fantasmas en la carretera. Incluso mencionaban zonas que debía evitar a toda costa. Con estos pensamientos cruzando en mi cabeza, llegué a Nogales y todo transcurrió en completa normalidad. Después de 15 días, comencé a experimentar constantemente un suceso extraño, pues siempre, segundos antes de despertar, escuchaba la voz de aquella mujer que encontré en la casa junto a la carretera. Me decía cosas que no entendía, como «siempre te amaré» o «necesitamos estar juntos, un día lo estaremos». Por aquel entonces, jamás había tenido una relación amorosa formal. Mi padre murió muy joven y tuve que hacerme cargo de la manutención de mi madre y hermanos. Esto siempre me impedía llevar una relación formal con alguna chica. En fin, pasaron los días y comencé a acostumbrarme a escuchar esa voz todas las mañanas.
Un día en la cabina, desde donde echo a andar la planta, vi por unos segundos a una mujer muy hermosa, de piel pálida y cabello negro. Le hablé y le pregunté que cómo había entrado. Ella no me contestó, solamente sonrió y en un parpadeo desapareció. Durante el día les comenté a mis compañeros lo que vi, y cuando comenzaron a burlarse, les invité a ver el video de seguridad que hay en la cabina. Cuando lo vimos, no se veía muy clara la imagen, aunque sí se distinguía una sombra frente a mí. La mayoría de compañeros dudó que fuese algo extraño. Sin embargo, uno de ellos se esperó a que todos salieran. Se sentó frente a mí, encendió un cigarro y me dijo: «Debes tener cuidado, Víctor. A lo que me cuentas, pasaste la noche cerca de un paraje maldito. He escuchado de varias personas que han parado en esa carretera y que han visto a la misma muerte acompañada de seres que no son de este mundo». Después de decirme esto, me pasó la dirección de una curandera que se encontraba de camino a Jalisco. Me recomendó acudir a la brevedad, pues según él, era muy probable que algo me estuviera siguiendo. Y sin pensarlo, llegué de paso. La mujer que me atendió era muy joven y vestía elegante. Bien podría pasar por una doctora o cualquier otra profesión. Le conté la experiencia que había tenido en la casa junto a la carretera. Después de escucharme, me pidió seguir su procedimiento. Su manera de consultar era por medio de una lectura de cartas de la baraja española. No es como vemos en las películas, que a cada carta le daba una explicación. Ella no trabajaba así. Me puso a barajear las cartas. Después me pidió que escogiera 12. Miró las cartas, las analizó de manera exhaustiva y se quedó meditando por un rato. Mientras ella estaba en una especie de trance, yo sentí como una onda de frío entró en su despacho y me atravesó. Cuando me desesperé y estaba a punto de hablarle, la mujer abrió los ojos y me dijo que no temiera, pero que un ser de bajo astral se había sentido atraído por mí. Me sentí asustado. Eran muchas las preguntas que surgieron en mi cabeza, pero solo pude preguntarle sobre qué debía hacer. Ella tranquilamente me respondió que si seguía sus indicaciones, no habría nada que temer, pues probablemente ese ser perdería el interés en mí. En cambio, si no hacíamos nada, era muy probable que se materializara y me llevara hacia el lugar de donde procedía. Yo obedecí cada paso a seguir tal y como me lo indicó ella. Por un momento no volví a experimentar nada extraño. Desgraciadamente, al sentirme tan bien, quise dejar las indicaciones de la curandera de lado. Pasó el tiempo y tuve una temporada en la que estuve estable en una planta. No se requirieron mis servicios en otro estado. Gracias a esto, comencé a salir con una chica. Justo estábamos por formalizar, cuando de pronto me dejó de hablar. Varias noches me quedé pensando en qué habría hecho para que se alejara de mí, y no encontraba razón alguna. Al poco tiempo me olvidé de ella y comencé a salir con otra chica, pero el final fue el mismo. Para entonces comencé a experimentar de nuevo los susurros al despertar. Llegué a un punto en el que preferí olvidarme del amor y las citas, pero sin pensarlo, conocí a una mujer por medio de una de mis hermanas. Fue amor a primera vista. Apenas nos conocimos, no quisimos separarnos el uno del otro. Desgraciadamente, un día que estábamos viendo una película en su casa, de repente me vio asustada y me pidió amablemente algo de espacio y tiempo. Pasaron los días y no quise llamarle. Comencé a darlo todo por perdido, cuando, un día, sin más, recibí un mensaje de ella. Me decía que quería verme lo antes posible. Quedamos de vernos para cenar, y todo transcurrió como si jamás hubiera pasado nada. Seguíamos tal y como el primer día que comenzamos nuestra relación. Nos pasamos un poquito de copas y, armado de valor, le pregunté directamente sobre la causa de que se haya alejado de mí. Ella quiso evadir la pregunta, pero ante mi insistencia me dijo que me diría, pero que esperara no me asustara.
Le pedí que no tuviera cuidado, y así ella me dijo. Cuando estábamos viendo la película aquella vez, de la nada apareció una mujer de cabello largo y negro detrás de mí. Me dio mucho miedo su presencia, se sentía muy fría. No me dio tiempo de correr, pues cuando lo intenté ya la tenía deteniéndome los brazos. Entonces escuché que me dijo al oído: «Aléjate, él es mío, y si no te alejas, vendré por ti». Y por eso fue que, cuando regresé a la sala, te pedí que te fueras. Al escuchar la historia, obviamente lo relacioné con todo lo pasado. Nos olvidamos del asunto y tiempo después nos casamos. Teníamos la ilusión de tener hijos, pero por más que lo intentáramos, esto nunca ocurría. Fuimos al médico, nos realizaron estudios y no se encontró nada que nos impidiera tenerlos. Aún así, estuvimos bajo tratamiento, pero nada. Tuve que viajar a Baja California Sur por cuestiones de trabajo. Estaría fuera un mes. Aunque le pedí a mi esposa acompañarme, prefirió quedarse en casa, pues llevaba algún tiempo enferma y me decía que se sentía débil. A causa de esto, no era capaz de viajar. Una de mis hermanas se quedó a cuidar de ella. Llegando a Los Cabos, nos prestaron una casa para todo el equipo que estaba bajo mi mando. Desde el primer día que entré en esa casa, percibí algo extraño. Era esa sensación de frío, cosa que no tenía sentido alguno, pues nos encontrábamos en la costa y el clima es muy caluroso. Mi habitación se encontraba hasta el fondo de la finca, y desde la primera noche que pasé allí, comencé a ver de vez en cuando a la misma mujer que vi aquella vez en mi cabina. Tenía el pelo largo, su piel pálida y se miraba joven, aunque sus ojos carecían de brillo y de pupilas. Primero la vi en la sala, parada frente a la puerta. En ese momento recordé una parte del ritual que me enseñó la curandera, uno de tantos que dejé de hacer. Consistía en enfocarme en un pequeño cristal que me pidió guardar en mi cartera. Se suponía que debía tomarlo en mi mano y mirarlo hasta que este ser desapareciera. Así lo hice y funcionó. Desgraciadamente, con los días no dejé de ver a esa cosa. De hecho, la veía más a menudo, pero cada vez que esta visión aparecía, realizaba el ritual. Aunque he de confesar que había algo en ella que me atraía descontroladamente. No era así en un principio, pues las primeras veces que la vi, no era capaz de mantener los ojos abiertos. Pero en una ocasión decidí no cerrarlos, tampoco quise realizar el ritual, y ahí fue donde pude ver a detalle aquel espectro. No era horrorosa como pudieran creer, aunque sí era aterradora. No lograría describirla a la perfección, pero parecía que todo a su alrededor se llenaba de penumbras. O bueno, así es como recuerdo aquel espectro. Los días pasaron y tuve que regresar a mi hogar. En cuanto llegué, tuve malas noticias, pues mi esposa no había mejorado. Su salud estaba peor de lo que creíamos. Según los médicos, se trataba de una enfermedad autoinmune desconocida. Y aunque trataron con muchos tipos de medicamentos, estos solo le hacían empeorar. Pedí permiso para faltar un tiempo a la empresa y atender a mi esposa. Visitamos a muchísimos médicos, hasta probamos con otro tipo de alternativas, como homeopatía y algunos hierberos, pero no había mejoría. Mi esposa lucía sonriente e intentaba no quejarse de malestares. Aún así, yo notaba que a ella le ocurría algo más, algo de lo que no me hablaba. Le pregunté si su enfermedad tendría algo que ver con el espectro que había visto aquella vez en el baño. Ella lo negó y rápidamente me cambió el tema. Sin embargo, aceptó acudir a ver a una curandera. Nos recomendaron a una señora que se encontraba cerca del centro de Guadalajara. Nos atendió el mismo día que le llamamos. Aunque nos recibió juntos, Maru, mi esposa, me pidió que le permitiera tener su consulta en privado. No pude negarme, la verdad yo me sentía desesperado. La curandera le recetó unas hierbas que conseguimos en el mercado Corona.
También le dio algunas indicaciones que mantuvo en secreto por orden de la curandera. Fueron meses que descansamos, pues su enfermedad parecía desaparecer. Incluso yo dejé de ver al espectro que me acosaba. Pero una mañana, justo antes de despertar, escuché una voz en mi oído que me decía: «Te has olvidado de mí». Cuando desperté, Maru estaba ardiendo en fiebre. La llevé rápido al hospital. Duró un par de noches hospitalizada. Se veía muy débil, adelgazó muchísimo. Parecía como si algo le estuviera extrayendo la vida. Aunque se logró estabilizar, los doctores no nos daban buen pronóstico, pues su hígado no estaba funcionando bien y en cada estudio que se le realizaba todo empeoraba. Maru terminó por pedirme que la llevara a casa. Estaba harta de los hospitales. Volvimos a hablar con la curandera, pero en esta ocasión sus remedios no funcionaron. Fue una época muy desgastante para mí, pues seguía saliendo a otros estados a trabajar, dejando a Maru bajo el cuidado de una de mis hermanas. Y cada que regresaba la veía peor. Su cabello rizado era débil y escaso. Comenzó a perder la vista y su piel mantenía un tono pálido. Cada que estaba de regreso en nuestro hogar, me dedicaba únicamente a atenderla y fueron varias noches en vela. Pero un día, de la nada, comenzó a despedirse de mí. Yo le dije que no lo hiciera, que se pondría bien, pero ella tranquilamente me dijo que me calmara, que desde que empezó a andar conmigo sabía que esto le pasaría, pues el espectro se lo había advertido en sueños. Me contó tranquilamente que vio otro espectro. Era diferente al que yo había visto. Según ella, no se distinguía si era hombre o mujer, pues iba cubierto de la cara con una especie de velo negro. El espectro que ella vio dice que tenía el cabello blanco y aunque no movía los labios al hablar, le dijo: «Prepara tus cosas, vendré por ti». Yo lo escuché, pero le pedí que no pensara en ello, que saldríamos de esa situación. Ella me dijo que estuviera tranquilo y después durmió. Murió a los 3 días. Me costó un tiempo reponerme de mi pérdida. Durante ese tiempo no tuve ningún encuentro con la mujer espectro. De hecho, me di cuenta de su presencia nuevamente por terceras personas, en su mayoría por compañeros de trabajo e incluso mis hermanas. Me decían que a veces me veían acompañado de otra mujer y me felicitaban por atreverme a salir de nuevo con alguien. Yo les aclaraba que no estaba saliendo con nadie, pero ellos siempre insistían en que me miraban con una chica de baja estatura y cabello negro. Incluso los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos que la veían entrando a mi casa. Un día me puse a empacar las pertenencias de mi esposa en maletas. Pensaba donarlas como ella me lo había indicado, pero no me atreví. En lugar de hacer esto, decidí esconderlas en el desván. Mientras lo hacía, escuché un fuerte golpe a mis espaldas. Me giré de inmediato y vi al espectro de nuevo. Estaba frente a mí. Su mirada era vacía. De repente, comenzó a salir sangre de sus ojos mientras emitía un chillido horrible. Me arrojé al piso y de repente comenzó un ardor horrible en mi brazo derecho. Abrí los ojos y vi cómo ese espectro me tomaba con una de sus manos. Rápidamente busqué en mi bolsillo y de la cartera saqué aquel cristal. Mencioné las oraciones que me indicó la curandera y aquel espectro desapareció de inmediato. Para intentar olvidarme tanto de las penas como la maldición que me seguía a todos lados, me involucré de lleno al trabajo, pidiendo a la empresa que me estuvieran mandando a otros lados. Siempre estaba ocupado. Sin embargo, cada que me quedaba mirando de fijo en algún espejo o cualquier otra superficie donde pudiera reflejarme, podía ver a este espectro. Incluso lo llegué a ver en fotografías donde yo aparecía. Este no aparecía en primer plano, tenía que mirar con detenimiento la imagen, pero siempre estaba allí. Contacté a una vidente muy famosa que salía en la televisión local. Después de contarle mi historia, decidió no cobrarme,
pues la consideraba un caso muy peculiar. Tuve que acudir a varias sesiones. Según me dijo, un espectro del bajo astral me había elegido como puerta de entrada a este mundo, que durante el proceso se estuvo alimentando de la energía vital de mi esposa. Le pregunté que si ella sería capaz de alejar al ente de una vez por todas. Desgraciadamente, su respuesta no era la que yo buscaba. Según ella, este espectro era de origen femenino, estaba lleno de rabia y coraje, era demasiado fuerte. En sus años de experiencia, jamás vio a un ser de bajo astral con tanta fuerza, así que se limitó a decirme que haría todo lo que fuera posible por ayudarme, y cuando tuviera una solución, me llamaría. Pasaron un par de semanas antes de que me hablara. Me citó en un departamento cercano a su consultorio, donde me recibió junto a otra persona. Era un hombre que parecía doctor. Traían un aparato extraño. Era una caja con una cubierta de cristal con 2 barras de acero dentro. Decían que esa máquina podía medir frecuencias eléctricas de bajo espectro. Con esto lograríamos ver contra qué nos enfrentábamos. Encendieron el aparato. Comenzaron a salir chispas dentro, después humo. La vidente le dijo a la otra persona que apagara el instrumento, pero el hombre se negó. Dijo que ese humo era parte del procedimiento. Olía horrible, como a cables quemados y a soldadura. Por unos segundos, este humo tomó la forma del espectro. La vidente la miró y rápidamente le gritó al hombre que apagara el aparato. Este lo hizo de inmediato. Después de un rato, la mujer me preguntó que por qué no le conté sobre el otro ente. Yo le respondí que nunca lo vi, solo sabía que Maru vio a otro tipo de ente antes de morir. Me comentó la vidente que le preocupaba más este otro espectro, pues lo sentía más poderoso. Me hizo un par de recomendaciones que seguí al pie de la letra. De nuevo, logré tener un periodo de paz que se prolongó por 2 años. Durante este tiempo, iba de vez en cuando a consultar a la vidente. Comencé a hablar con una amiga de la infancia que vivía en Atlanta. Nuestras constantes pláticas nos llevaron a intereses románticos. No es que haya olvidado a mi esposa, cada relación es diferente, pero ella me hacía sentir bien. Por aquel entonces me encontraba trabajando en Baja California. De repente, comencé a despertar con ciertas marcas en todo el cuerpo, marcas como quemaduras. Tenían un aspecto alarmante, pero no dolían. Otra cosa extraña que noté, que siempre a un lado donde durmiera, ya fuera cama o una colchoneta en el piso, aparecía una enorme mancha negra. Tomé fotografías a mis marcas y a la mancha negra. Después se las mandé por correo electrónico a la vidente. Pasaron algunos días para que me contestara. Se comunicó por teléfono conmigo. Me dijo que esas quemaduras le preocupaban, pues ese tipo de marcas se conocían como heridas del diablo. Después me preguntó si no había visto o escuchado de nuevo al espectro. Yo le contesté que no. Por último, me preguntó que si notaba algo que atrajera a ese ser. Yo le comenté sobre mi amiga de Atlanta. Ella guardó silencio unos minutos. Después me dijo que sentía miedo, pues era muy posible que nos estuviéramos enfrentando a un demonio muy poderoso, cuyo nombre no se atrevía a mencionar. Y sin más, terminamos la llamada. Cuando regresé a Guadalajara, me asignaron a la planta base. Estaría al menos 1 año allí. Para ese tiempo, mi amiga y yo estábamos planeando vernos, por lo que cada quien estaba ahorrando. Al haber tomado esta decisión, fue como si le hubiésemos echado leña al fuego, pues a partir de este punto, a donde quiera que estaba ocurrían cosas extrañas. Al principio, creí que esto solo ocurría en mi hogar, pero en el trabajo, en la casa de mi hermana o mi madre, se caían los platos solos, las luces se encendían, escuchábamos gritos como de oído, y lo peor de todo es que algunos de mis objetos como fotografías, ropa o incluso hasta libretas de trabajo aparecían carbonizadas. Quise comunicarme con la vidente de nuevo, pero jamás me contestó.
ni por email, ni por mensaje o llamada. Comencé a asistir a misa todos los días, pero siempre que entraba al templo comenzaba a sentirme muy mal. Incluso una vez me desmayé. Esta vez, cuando recuperé el conocimiento, escuché una palabra: Astaroth. Esa palabra se repitió en mi mente todo el día. Investigué en internet, entonces supe por qué la vidente no quiso decirme el nombre antes. Era muy grave, y quizás la razón por la que decidió perder contacto conmigo fue porque también se vio amenazada. Una mañana, justo antes de despertar, vi caminar hacia mí una figura tal y como me la describió Maru. El espectro era muy alto a diferencia del que solía ver. Llevaba un velo que le cubría el rostro, y a pesar de estar a oscuras, la palidez de su rostro se veía claramente. Se sentó frente a mi cama, y aunque no movía los labios, escuché que me dijo: «Prepárate, vendré por ti, arregla tus asuntos». Cuando desapareció el espectro, me levanté muy alterado, con un ligero dolor en el brazo izquierdo y un sabor a hierro en la boca. Más tarde, cuando regresaba del trabajo y entraba a mi casa, se me volvió a revelar ante mí el primer espectro que me asediaba, la mujer de los cabellos negros. Por miedo, me lancé al suelo. Después, escuché que me pedía que me fuera con ella. Los sueños y las apariciones impedían mi recuperación, y no encontraba la manera de terminar con todo esto. Incluso llegué a pensar que la única salida era acabar con mi vida, pero Dios se encarga de poner a las personas correctas en nuestro camino. Así fue que llegó hasta mí un sacerdote. Yo creo que tiene poderes de clarividencia, pues sin decirle alguna palabra, sabía mucho acerca de lo que me estaba ocurriendo. Me dijo que algo muy oscuro me acechaba, que era un mal que ya se había cobrado una vida. El sacerdote realizó varias sesiones de exorcismo conmigo. Además, me puso a realizar varias oraciones durante el día. Al poco tiempo, mi salud mejoró y pude regresar a mi casa. Al final, encontré el valor para deshacerme de las cosas de Maru como me lo había pedido en vida. Solo guardé sus retratos y me quedé con un cuadro de ella en mi sala. Las marcas y apariciones no volvieron a aparecer jamás. Aquella pesadilla hoy es solo eso, la más aterradora experiencia que he vivido. Obviamente, jamás me detengo en medio de la carretera, y si llegara a hacerlo, no me bajo de la camioneta. Mi amiga de Atlanta y yo, hoy en día, tenemos un par de hijos. El más pequeño lleva varios días diciéndome que ve a una mujer en el patio. Por su descripción, me atrevo a decir que se trata del espíritu de Maru. Así que hemos comenzado a realizar oración por su alma de nuevo. En fin, el recuerdo de Maru vivirá por siempre en mí. Y es que fue la única persona que se atrevió a estar conmigo, a pesar de que aquel demonio la amenazara. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.